¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Estamos en nuestro programa de medicina Camino a la Salud con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. El doctor Mario Martín es médico otorrino-laringólogo, pertenece al equipo del Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oídos. Junto a él hablaremos sobre las afecciones respiratorias, tan típicas en esta época, pero es imprescindible conocer primero cómo funciona el sistema respiratorio en el ser humano para luego seguir con este tema. En nuestro aparato respiratorio comienza en la nariz, se continúa la nariz, los senos paranasales, la garganta, la laringe y termina en el sistema bronquial y en los pulmones. O sea, nuestro aparato respiratorio, la puerta de entrada es la nariz y la boca, pero el conjunto del aparato respiratorio incluye todo eso, inclusive los pulmones. Entonces, la gran mayoría, por no decir casi todas las problemas de infecciones respiratorias comienzan en la nariz o en la garganta generalmente, ¿no? Si el proceso se puede frenar ahí, se puede tratar ahí y uno es una persona sana, que tiene su sistema inmunológico en buen estado, es muy probable que un problema viral, sobre todo, que son los más comunes en esta época, cuando empieza el cambio de la estación hacia el frío, hay mucha movilización de virus en el ambiente y el contagio también se da porque estamos con los ambientes más cerrados, ventilamos poco, entonces los virus encuentran la situación ideal para transmitirse de una persona a otra. La gran mayoría de las infecciones respiratorias se transmiten de persona a persona, ¿no? Justamente por las vías respiratorias, por la tos, por el estornudo, por unas microgotitas que son invisibles prácticamente, que no se ven, pero que en esas microgotitas se pueden transmitir los virus. Desde el virus del resfrío común hasta el de la gripe, el del COVID, bueno, y muchos que están asociados o que son familiares con ellos. Además de los virus, después tenemos también las enfermedades bacterianas, que en general las enfermedades bacterianas producen cuadros un poco más importantes, ¿no? Con respecto a los primeros, las enfermedades virales, es muy importante que aquel que no tenga actualizado su carnet de vacunación, sobre todo con el virus de la gripe y del COVID, principalmente los grupos de riesgo, las personas que tienen enfermedades crónicas, las personas que trabajan con otras personas, los que trabajamos en salud, los que trabajan en educación, los que trabajan en atención al público, sobre todo para tratar de frenar, si es que hay una propagación del virus, frenarlo, ¿no? Y no seguirlo diseminando. Nosotros impulsamos mucho la vacunación, defendemos la vacunación porque nos ayuda a controlar una epidemia, por ejemplo. Vale la pena aclarar a continuación sobre enfermedades respiratorias virales y compararlas con las bacterianas, las alergias. Vamos a conocer lo que nos decía el profesional. Con respecto a eso, a las enfermedades virales, ¿cómo diferenciamos? Porque un resfrío común, un cuadro viral, generalmente comienza por el aparato respiratorio alto y los síntomas más comunes que nos dan son, se nos
tapa la nariz, se nos congestiona la nariz, tenemos moquitos, secreciones que generalmente son claritos, y a eso se acompaña de dolor de cabeza, sensación de embotamiento, y si nos puede afectar también un poco al aparato respiratorio bajo, aparecerá la tos, y como síntomas generales decaimiento, dolor muscular. Esas son, por ejemplo, estas últimas sobre todo, son síntomas que se diferencian de un cuadro alérgico. Un cuadro alérgico a mí no me va a producir, en principio, un decaimiento, dolor muscular, ni fiebre, pero un cuadro viral sí. Un cuadro viral, respiratorio, tiene que durar pocos días, 3, 5 días, y uno ya recuperar su estado general. Puede quedar una congestión, alguna secreción, alguna tos un poco irritativa, molesta, pero en una persona sana se tiene que resolver antes de los 7 días. Si este proceso dura más tiempo y a nosotros nos persiste la tos, los mocos, las secreciones, el decaimiento, el dolor, luego nos aparece dolor de espalda, bueno, eso ya no es un cuadro viral simple. Ya hay que sí consultar con un profesional porque puede ser que se esté complicando. ¿Y un cuadro viral simple puede terminar en una neumonía? Sí puede terminar en una neumonía, porque como les dije al principio, el aparato respiratorio comienza en la nariz y sigue hasta los pulmones. Y si el proceso no se frena en la zona del aparato respiratorio alto, puede descender y comprometer a los pulmones, ¿no? Cuando es un proceso bacteriano, donde hay una bacteria que ya son diferentes a los virus, en general aparece, en el caso de las secreciones, los moquitos, ya toman un color amarillo verdoso o claramente verdoso, a veces tienen hasta feo olor o feo gusto. Entonces ahí ya también el cuadro se está empezando a prolongar. Generalmente un cuadro bacteriano dura más días, y ahí también se necesita, en ese caso, la utilización de un antibiótico. Por favor, no automedicarse con antibióticos. En ese sentido nosotros los médicos insistimos mucho de no automedicarse, porque los cuadros virales, por ejemplo, no necesitan antibióticos. Si yo tomo un antibiótico para un cuadro viral y después a mí se me complica con un cuadro bacteriano, ya el antibiótico que el médico me podría indicar no me va a servir. Entonces tiene que usar un antibiótico de segunda línea, que generalmente es más potente, es más caro y puede tener efectos secundarios. Entonces no hay que automedicarse. Cuando yo tengo un dolor de garganta, lo que tengo que tomar es un analgésico, de los que tenemos en casa. Un paracetamol, un ibuprofeno, pero no un antibiótico. El antibiótico no calma el dolor. Y si hablamos de tiempos, busquemos una comparación. ¿Qué pasa con la fiebre? Diferenciar entre la fiebre y la febrícula. Habrás escuchado sobre eso. Vamos a entender a continuación y establecer también aquí algunas diferencias. Con respecto a la prolongación del tiempo, de lo que dura un cuadro, yo puedo tener un cuadro de faringitis viral, simple, que tengo dolor de garganta, tengo unas líneas de temperatura, un poco de decaimiento o dolor muscular, me dura 2, 3, 5 días. Y después el cuadro es autolimitado, nuestro organismo produce los anticuerpos y el cuadro se mejora. Ahora, si ya me dura más días o tengo fiebre alta, fiebre, decimos que es fiebre cuando supera los 38 grados centígrados. 37,5 es una febrícula, generalmente corresponde a un cuadro viral. La fiebre sí puede ser un cuadro viral o un cuadro bacteriano, pero ya cuando supera los 38 grados es conveniente consultar con un médico. En algunas oportunidades, las afecciones respiratorias, en su progreso, pueden desembocar luego en una otitis. Prestar atención, principalmente los papás, sobre el comportamiento de los chicos. Más comunes en los niños, porque ellos existe un conductito que comunica la nariz y la garganta con el oído, que se llama trompa de Eustaquio, que en los niños es muy cortito y muy horizontal. Entonces, sobre todo en los niños pequeños, es común que después de un proceso inflamatorio infeccioso de la nariz, de los adenoides, puedan terminar con una otitis. En esos casos, por supuesto, sí necesita tratamiento, pero por favor no automedicarse, y menos a los niños.
Volvamos unos años atrás, la pandemia. La pandemia nos hizo utilizar el barbijo en forma obligatoria. Ahora, ¿es recomendable en esta época del año utilizar el barbijo? ¿Qué nos dice el profesional? Es recomendable. Hace años atrás, si una persona andaba en la calle con un barbijo, lo mirábamos raro o pensábamos que estaba muy enfermo, que nos podía contagiar algo. Hoy en día, si uno anda en la calle con un barbijo, incluso yo en el consultorio, en esta época, generalmente uso barbijo también. Sobre todo porque yo no quiero contagiar a otro o no quiero ser un vehículo de transportar un virus hacia otra persona, ¿no? Pero si yo me quiero proteger de los virus respiratorios, el uso de barbijo nunca está de más. Eso lo vimos mucho, lo vimos en la pandemia, que por el uso del barbijo y por el distanciamiento, muchos procesos respiratorios virales que teníamos en el comienzo del invierno casi que desaparecieron. Claro, porque eliminamos la vía de contagio, nos alejamos, usamos barbijos. Por supuesto que digamos, tampoco es para que llegado el primer frío andemos todos usando barbijos si no hay una emergencia sanitaria, ¿no? Pero toda aquella persona que tenga algún riesgo o que haya tenido un cuadro respiratorio importante, que haya tenido una neumonía, y que tenga otro factor de riesgo, que sea diabético, hipertenso, que tenga enfermedades de artritis o algún problema con su inmunidad, sería recomendable que use barbijo, sobre todo cuando está en lugares donde haya muchas personas, lugares cerrados, donde puede haber alguien que esté tosiendo y que como les contaba, esas microgotitas que pueden transportar virus. El barbijo, un buen barbijo, ¿no? Un barbijo de los que realmente filtran, se pueden prevenir contagios. Si ponemos la mirada en los más chicos, también en los adolescentes, su movimiento en las escuelas, muchas de ellas muy populosas, el contacto con los compañeros, las sugerencias en el final del informe y justamente cómo prevenir en estos ámbitos. Las medidas generales son, primero, que los niños tengan todas las vacunas que tienen que tener, ¿no? Los niños, los adolescentes que tengan todas las vacunas, que si hay un niño que tiene un proceso respiratorio y que está con fiebre, pedirles a los papás que no lo manden a la escuela ese día. Porque generalmente los procesos respiratorios infecciosos su periodo de contagio son desde que comienzan los síntomas y por un par, 2, 3 días. Entonces, si mi hijo empieza a tener fiebre, tiene tos, bueno, lo resguardo en casa por él y por el contagio que pueda suceder con sus compañeritos, ¿no? Para los docentes o para las escuelas, ventilar los ambientes, tratar de que, por más que haga frío, cuando se termine el horario escolar, ventilar, hacer una buena limpieza, limpieza y asepsia de los baños, medidas, digamos, básicas, generales que se deberían mantener en la escuela, en la casa, en todos los lugares donde hay concurrencia de gente y más niños. Hacemos la primera pausa en nuestro programa y, como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste, también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. Después de 17 años, San Juan vuelve a poner en marcha una mina de oro. Comenzó el traslado del mineral producido en Hualilán, desde Ullum hacia la planta de Casposo, en Calingasta. Un hito que marca el inicio de una nueva etapa productiva para nuestra provincia. Este operativo se realiza con planificación, controles y monitoreo permanente, cuidando nuestra infraestructura y garantizando seguridad en cada paso. De esta manera, seguimos consolidando el desarrollo minero con más empleo local, más inversión y más oportunidades para nuestra gente. San Juan Gobierno.
Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. Atención vecinos de Capital. Nueva fecha de prórroga para el pago de tus tasas municipales. Hasta el 31 de marzo de 2026, seguí aprovechando los descuentos. Pago anual, ahorrás 15%. Si pagas el semestre, un 10%. Y si estás al día con tus tasas del 2025, sumás un extra del 10%. Además, si te adherís al débito automático o si lo pagás en la web del municipio, tenés un 10% adicional. Podés descargar tus boletas desde la web municipiosanjuan.gov.ar o enviando un mensaje al WhatsApp 264-560-2660 o acércate por el municipio y te ayudamos. Pagá online y con los medios de pago habilitados. Cumplí con tus vecinos, cumplí con tu ciudad y ganemos todos. Somos la ciudad de San Juan. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Todo Médica está preparado para abastecer el sistema sanitario de la provincia, tanto en el ámbito público como privado. Todo Médica cuenta con marcas exclusivas, reconocidas a nivel internacional. Todo Médica San Juan es mi lugar de confianza. Todo Médica San Juan, productos para el cuidado de nuestra salud. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. El doctor Sergio Cuevas es médico clínico, trabaja para el Centro de Flebología y Láser y el tema elegido es la anemia. Seguramente en algún estudio de rigor le detectaron anemia, pero ¿qué es en definitiva la descripción acabada que brinda el profesional? La anemia en realidad, en términos generales, para que se entienda y saliendo de la terminología médica, es cuando el paciente tiene menos sangre. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué significa tener menos sangre? Para ello, nosotros, y siempre lo he planteado muchas veces, la importancia de los chequeos, porque la anemia puede ser que nosotros los clínicos los recibamos con el diagnóstico de anemia para estudiarlo, o muchas veces son diagnósticos de hallazgos casuales. Ejemplo, un paciente se hace un análisis, un hemograma que le llamamos nosotros, y resulta ser que descubrimos la anemia. Entonces, en el hemograma hay 3 elementos importantes de los cuales uno confirma el diagnóstico, pero yo se los voy a mencionar para que no haya confusión. Una es la cantidad de los glóbulos rojos, que en definitiva no son tan importantes porque se modifican de acuerdo a si el paciente está más hidratado o menos hidratado.
El otro valor es el hematocrito, que también muchas veces se confunde, que puede estar más alto o más bajo, depende de si está más o menos hidratado, y el que realmente confirma el diagnóstico de anemia se llama hemoglobina. Entonces aquí viene la primera clasificación. ¿Cuándo la mujer tiene anemia y cuándo el hombre tiene anemia? La mujer tiene anemia cuando el valor de la hemoglobina es menor a 12 gramos. Y en el hombre tiene anemia cuando el valor de la hemoglobina es menor a 13 gramos. Entonces la gran pregunta y la gran inquietud de toda la gente es decir, ¿por qué nosotros los hombres tenemos más glóbulos rojos que las mujeres? La explicación es la siguiente, porque el hombre tiene más masa muscular, entonces tiene mayor cantidad de sangre, y la mujer, al tener menos masa muscular y más tejido adiposo, contiene menos sangre. Ese es un parámetro importante. El otro parámetro importante es saber si la anemia, una vez que la tenemos más o menos localizada, es si la anemia es aguda o una anemia crónica. Porque muchas veces cuando nosotros recibimos al paciente, nosotros los clínicos y cualquier médico en general hace lo que se llama el primer examen general en la presentación clínica, y muchas veces cuando nosotros lo miramos podemos encontrarnos que el paciente viene pálido y que cuando comenzamos con el interrogatorio nos cuenta que está fatigado, cansado, decaído, con sueño, con astenia que se llama, que es el cansancio producto de todo esto. Y eso se explica por qué. Porque cuando el paciente tiene anemia tiene menos oxigenación. Esto es para que se entienda. Esto es como cuando uno va a un lugar, a la montaña, y usted dice, yo estoy a 4.000 metros de altura, ¿y por qué me falta el aire? Porque hay menos oxigenación. Eso explica también por qué la gente que vive en lugares donde tiene más altura tiene mayor cantidad de glóbulos rojos que los que vivimos a nivel del mar. Primera instancia. Segunda instancia, hay que evaluar los datos, los antecedentes familiares. Desgraciadamente para las mujeres, la anemia es mucho más frecuente que el hombre. Y voy a explicar lo siguiente y por qué. Primero, vamos a hablar de las mujeres en edad fértil. Quiere decir, desde el momento de la menarca hasta la menopausia. La causa más frecuente de anemia en el mundo de la mujer son las menstruaciones. Entonces, desde todo el momento del ciclo ovulatorio y el ciclo menstrual, hay mujeres que sangran mucho, hay mujeres que sangran menos, y hay mujeres que logran recuperarse en el resto de los días de ese sangrado, pero hay mujeres que no logran recuperarse. Punto número 1. Causa número 2 de frecuencia de anemia en las mujeres es la lactancia o los embarazos. En el embarazo el bebé le quita sangre a la mamá, entonces toda la mamá termina teniendo anemia. Por lo tanto, es muy importante los controles ginecológicos para que la mamá sea controlada y tratada por su ginecólogo. Y en la lactancia es porque cuando el bebé toma la teta, dentro de los productos alimenticios que tiene la leche, tiene mucho hierro, entonces la mamá también se termina anemizando. Doctor Cuevas, ¿en niños también se puede presentar la anemia? ¿Es común? Un gran problema que hemos tenido en la Argentina y que está en los países subdesarrollados son las anemias carenciales por desnutrición. Porque gran parte de los productos, en realidad 3 elementos fundamentales, que son el hierro, el ácido fólico y la vitamina B12, que la mayoría de las veces ingresan con los alimentos, son los desencadenantes de la anemia en estos chicos. Entonces todos los chicos desnutridos, todos desgraciadamente terminan con anemia. También en los chicos, depende de la edad de cada uno, es muy frecuente ver, sobre todo también en Argentina, la famosa enfermedad celíaca, y que termina generando lo que nosotros le llamamos los síndromes de mala absorción. Pero como yo no soy pediatra, vamos a hablar de la parte de los adultos, que es la parte más importante. ¿Cómo normalmente recibimos nosotros los pacientes? Al margen de lo que hablaba anteriormente, el cansancio, fatiga, uno debe confirmar con el laboratorio y después hacer lo que siempre he planteado, aparte del interrogatorio, cuánto tiempo el paciente lleva en esas condiciones,
si tiene estudios previos, si ha tenido algún sangrado, si ha habido algún traumatismo, si ha habido algún lugar de alguna pérdida de sangre, es hacer un buen examen físico. En el examen físico es muy importante controlar muy bien la presión, porque en términos generales, la mayoría de los pacientes anémicos, depende de la gravedad, si es leve, moderada, severa, generalmente tienen hipotensión o lipotimia, que se llama, que significa presión baja. Porque la anemia, al tener disminución del volumen sanguíneo, hace que la presión tienda a bajar. Por lo tanto, es importante corregirlo, porque nosotros vemos muchos pacientes deportistas, y el deportista, si está anémico, genera ventaja porque tiene menos oxigenación. Por lo tanto, el rendimiento físico es distinto. Dentro del examen físico también la frecuencia cardíaca. Si nosotros hacemos un examen físico y nos encontramos que el paciente está con taquicardia, que es aumento de la frecuencia cardíaca, lo primero que debemos pensar es que el paciente puede estar anémico. ¿Qué otra cosa observamos? La palidez generalizada, sobre todo los labios muy pálidos, las mucosas de los ojos, la boca, las uñas. Hay un elemento, un examen físico muy fácil de hacer, que es lo que se llama el relleno capilar, donde nosotros apretamos las uñas y que cuando se ponen muy blancas soltamos y sigue estando blanca porque el paciente está anémico seguro. Y en las anemias muy avanzadas, o en anemias crónicas, o en anemias graves, hay una determinación de la uña, que es la uña en cuchara, que es cuando se une la uña, y eso nosotros le llamamos koiloniquia. Eso quiere decir que el paciente tiene una anemia que lleva mucho tiempo y es una anemia que compromete mucho el estado general. Cuando uno dice que se compromete el estado general, es una alteración psicofísica, porque muchas veces el cansancio, la falta de memoria, la falta de concentración tiene que ver con la anemia. Nosotros creemos que anemia es que yo no puedo salir a correr porque me canso con facilidad. No, eso es una alteración psicofísica. Entonces, la parte más importante de la anemia es tratar de hacer lo que siempre evaluamos, es tipificación. Quiere decir que es muy importante clasificarla la anemia. ¿Por qué es importante clasificarla la anemia? Porque en base a la clasificación vamos a tener o podemos presumir la causa, y una vez que sabemos la causa podemos hacer un tratamiento. Entonces hay una frase muy célebre que nosotros usamos en clínica que dice: el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Entonces, si nosotros buscamos una anemia, lo primero que hacemos es pedimos un hemograma, pedimos función renal, pedimos reticulocito. Y aquí viene un capítulo importante, que cuando nosotros presumimos o hacemos el diagnóstico de anemia por la hemoglobina, si nosotros presumimos que la anemia es porque la mujer en sus menstruaciones son muy abundantes, lo primero que debemos hacer es derivarla al ginecólogo para que el ginecólogo valore por qué la mujer está perdiendo tanta sangre. Causa muy frecuente número 1. Número 2, asegurarnos, si la mujer está embarazada y no se hizo controles, que vaya urgente a su ginecólogo, porque no es solamente hacer un control del embarazo, sino hacer un control de su estado general. Y la anemia es muy importante para que el bebé también llegue a término y en buenas condiciones. Y después viene el capítulo también, que es un capítulo complejo de estudiar, en aquellas mujeres o en aquellos hombres mayores, aquellas mujeres menopáusicas y después la anemia de los hombres. Cuando nosotros le hacemos el diagnóstico de anemia a una mujer que está en la menopausia, la historia cambia. Porque sabemos que la mujer deja de menstruar, es imposible que esté embarazada y no va a tener lactancia. Entonces, esas 3 causas nosotros las descartamos y ya entramos en un capítulo para estudiar si la paciente está perdiendo sangre por algún otro lugar. Ejemplo, puede ser que pierda sangre por la nariz, nosotros le llamamos epistaxis, que pierda sangre por las encías, nosotros le llamamos gingivorragia, y la causa más frecuente de la anemia en la gente mayor son las anemias por pérdida de sangre por el aparato digestivo, ya sea por el estómago o por alguna parte del aparato digestivo bajo, el intestino precisamente. En el hombre es parecida la situación,
pero también las tenemos que clasificar en edades. Supongamos que sea un adulto joven de 40 a 45 años, buen estado general, que se está alimentando bien. Lo primero que debemos pensar es que esté perdiendo sangre por el aparato digestivo, pero también se puede perder sangre por el aparato urinario. Nosotros los hombres que tenemos próstata y las mujeres no lo tienen, hay que prestar mucha atención si el sangrado muchas veces es de la vejiga o puede venir de la próstata. Por lo tanto, dentro de los chequeos, que yo insisto mucho en los chequeos, cuando nosotros le pedimos un análisis de orina convencional, ahí muchas veces nos llevamos la sorpresa de que el paciente está orinando sangre. Y ahí viene la pregunta del enfermo y dice, pero yo no me di cuenta. Y la explicación es la siguiente. Muchas veces no es necesario que el paciente pierda mucha sangre en forma aguda, en forma rápida. Hay pacientes que vienen perdiendo sangre de a poco y esas son las famosas anemias crónicas. Entonces pueden perder sangre por el aparato digestivo, pueden perder sangre por el aparato urinario, y ahí donde nosotros debemos estar atentos para hacer una derivación al gastroenterólogo o al urólogo para que haga los exámenes y los estudios respectivos. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa. Este año, San Juan hace historia albergando la competencia de triatlón más grande del mundo. Ironman 2026. 3 distancias, una misma ciudad. Miles de atletas de todo el mundo en la carrera más desafiante. San Juan, Argentina. El escenario de lo imposible. Ironman 2026. San Juan Gobierno. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada. Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur, nos importa usted. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. 3ª generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados. Asesoramiento en contactología con profesionales especializados. Servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, al servicio de sus ojos. Todos los medicamentos, productos de perfumería y regalos los encuentra en Farmacia Curí. Hacemos envíos a domicilio a los teléfonos 421-4546 y al 427-2210. Con la atención y rapidez que nos caracteriza. Farmacia Curí, en calle Entre Ríos, frente al Banco San Juan. En San Juan hay futuro. Hay futuro en cada estudiante que se esfuerza por progresar. Hay futuro en cada docente que enseña con pasión. Hay futuro cuando tejemos vínculos con compromiso, cuando aprendemos en comunidad. Hay futuro porque hay universidad pública y gratuita. Universidad Nacional de San Juan. Acá hay futuro. Es imprescindible el poder determinar
la existencia de la anemia, pero el origen para establecer un tratamiento adecuado. Vamos a conocer en este tramo de la entrevista, le pido por favor que preste mucha atención. Tratamiento, primero, una vez que nosotros presumimos cuál es la causa de la anemia, la tenemos que confirmar con los hematólogos, que son los especialistas en sangre. Hema es sangre, hemátologos son los que estudian la sangre. Entonces nosotros, es muy importante que estemos siempre al lado de los hematólogos, para que ellos o nosotros nos encarguemos, sobre todo ellos primero nos hagan un diagnóstico. Si ellos no confirman que el diagnóstico de la anemia es una anemia ferropénica asociada a pérdida de sangre, y nosotros le estudiamos y encontramos cuál es la pérdida, nosotros hasta que no tratemos la pérdida, por más tratamiento que le hagamos, la pérdida va a continuar. Pero vamos a hacer una suposición de una mujer joven, edad fértil, que está con sus menstruaciones y quizás ciclos menstruales prolongados. Los tratamientos de las anemias se pueden hacer de 4 maneras. Vía oral, ya sea en comprimido o en gotas. Vía endovenosa, o sea, pasar por intermedio de un suero o directamente con una aguja endovenosa. Hierro generalmente se pasa diluido, porque el hierro genera mucha inflamación de vena y puede producir la famosa flebitis. Vía intramuscular, quiere decir que nosotros el hierro, en este caso puntual, le decimos al paciente con todo respeto, mire, le vamos a pinchar la cola porque le vamos a poner un inyectable. Y en última instancia viene el tema de las transfusiones de sangre. Entonces, para que quede claro qué es lo que nosotros debemos hacer los clínicos, es prestar mucha atención de lo que nosotros estamos presumiendo para saber a quién le vamos a pedir ayuda. Si nosotros consideramos que el paciente está perdiendo sangre por el aparato digestivo, porque el paciente dice, mire doctor, a mí me arde el estómago, me duele, me quema, y he notado que el color de la materia fecal es negro, eso nosotros le llamamos melena, debemos presumir muy rápidamente que el sangrado viene del estómago. La causa más frecuente en la gente adulta de los sangrados son los analgésicos antiinflamatorios. Fíjese que algo tan sencillo, tan común, pero tan peligroso a su vez. Entonces, dentro de todos los analgésicos antiinflamatorios, hace muchos años decíamos, bueno, la aspirina, el geniol, las pirinetas son los causantes número 1. Estos últimos años se demostró que el ibuprofeno es el analgésico antiinflamatorio más agresivo que hay para la boca y el estómago y es el generador número 1 de la hemorragia digestiva. Entonces, que las mamás, cuando tienen la costumbre, porque el nene cualquier cosa le da mucho ibuprofeno, que tengan mucho cuidado. El paracetamol es el analgésico que menos agrede la boca y el estómago y es uno de los analgésicos que nosotros recomendamos para tratar, en estos casos, los dolores. Hablando de dolores, en las mujeres mayores también, pobrecitas que sufren de artrosis, ¿qué es lo primero que usan para calmar los dolores? Los analgésicos antiinflamatorios. Entonces ahí hablamos de vuelta de la hemorragia digestiva alta. ¿Qué debemos hacer? Pedir una endoscopía a los gastroenterólogos para que nos confirmen si el sangrado está activo o es un sangrado que paró y es un sangrado. Entonces nosotros ahí interpretamos que la anemia es crónica. Ahí nos tomamos nuestro determinado tiempo y terminamos de confirmarlo con los hematólogos. Puede ser un sangrado digestivo bajo. Y los sangrados digestivos bajos normalmente generan mucha impresión porque el paciente sangra sangre fresca. Por ahí la sangre puede ser un poquito más oscura. Y fíjese, no siempre hay que pensar cosas malas, porque muchas veces los sangrados más frecuentes son las famosas hemorroides, tanto en el hombre como en la mujer. Y las hemorroides tienen la particularidad que van sangrando de a poco. Entonces cuando nosotros los recibimos en el consultorio y los empezamos a estudiar y los interrogamos, resulta ser que terminamos confirmando que la causa del sangrado son los cuadros hemorroidales. Pero no hay que conformarse con eso, sino que debemos estudiar todo lo que se llama el árbol colónico. ¿Por qué? Porque quizás nosotros presumimos que los sangrados son bien bajos, paquetes hemorroidales, y los sangrados pueden ser desencadenados por pólipo, por divertículo, por úlceras o por tumores.
Entonces, en ese tipo de circunstancias, también pedimos ayuda y lo primero que hay que hacer es una videocolonoscopía, mandarlo al gastroenterólogo para que lo estudie. En el final de este informe hace referencia a una conducta clave que tiene que ver con la alimentación. Es la forma más certera de prevenir. Vamos a conocer. Supongamos que tenemos un paciente que la causa más frecuente de anemia es la anemia por pérdida, la anemia famosa anemia ferropénica. Nosotros indicamos particularmente alimentos que contengan alto contenido de hierro, y hay dos alimentos que tienen mucho hierro que se llaman hígado y riñón. Lo que pasa es que cuando uno le explica al paciente que debe comerse un bifecito de hígado o comerse un poquito de riñón 1 o 2 veces por la semana, generalmente hacen una cara fea porque el hígado y el riñón normalmente no es de un agrado, menos si se trata de gente joven. Después vienen las legumbres y los cereales. Entonces la gente dice, pero ¿cómo voy a comer legumbres, poroto, garbanzo, lenteja con el calor? No, cómalo, pero hágalo en una ensalada fría. Puede preparar lenteja con un poquito de aceite, un poquito de perejil. Se pueden preparar porotos, se pueden preparar lentejas, se puede preparar avena, se puede preparar trigo. Entonces, verduras verdes. Las verduras verdes tienen altas concentraciones de hierro. Y no solamente tiene hierro, sino también tienen otros elementos importantes para la fabricación de los glóbulos rojos. Por lo tanto, antes de iniciar un tratamiento médico, nosotros debemos explicarle al enfermo que es muy importante la alimentación. Y fíjese también, hablando de alimentación, por ahí les indicamos toda la alimentación y resulta ser que el problema a lo mejor no es que el paciente pierda lo que comió de hierro, sino que por ahí tenemos la desgracia de que el hierro se ha ingerido en forma normal, pero lo pierde porque no se absorbe. Y ahí entramos en la famosa y conocida enfermedad celíaca, muy frecuente en los niños y frecuente en los adultos jóvenes. Entonces, estar siempre atentos las mamás en aquellos chicos que están con abdomen distendido, que tienen diarrea, que tienen intolerancia a algún alimento en particular, que se le haga un estudio de la enfermedad celíaca. Respecto al tratamiento, el más frecuente que nosotros usamos normalmente es la vía oral, que puede ser en comprimido o lo podemos usar en gotas. Y aquí pueden pasar dos cosas: que el paciente tenga buena tolerancia al tratamiento vía oral, por ejemplo en comprimido, quiere decir que yo se lo doy un comprimido por día en ayunas, que es cuando más se sugiere, y el paciente puede que lo absorba muy bien y al cabo de 1 mes, 2 meses puedo llegar a resolver parte de la anemia. Pero también pasa muy a menudo que el hierro es un elemento que no es bien tolerado por los pacientes porque les cae molestia, les genera dolor, acidez, distensión, hinchazón, diarrea. Entonces en esos casos lo que se le hace, se sugiere darle un comprimido después del desayuno y darle un comprimido después de merienda. Y usted me dirá, pero ¿por qué en ayuno le doy 1 y con la comida le doy 2? Porque la comida bloquea la absorción. Entonces, ¿darle 2 con comida es equivalente a darle 1 en ayuna? Claro que sí. ¿Qué pasa si el paciente tiene mala tolerancia tanto en ayunas como con comida? Ahí debemos plantearnos si lo podemos hacer intramuscular. Para ello tenemos que evaluar la característica del paciente y ver si el paciente lo podemos usar vía intramuscular, teniendo 2 precauciones importantes. Primero, colocar un hierro intramuscular duele mucho. Y segundo, prestar mucha atención, porque aquel que le vaya a colocar el hierro tiene que tener experiencia, porque por esa desgracia puede generar un absceso que le llamamos nosotros, que es una colección de pus, y después resulta ser que por solucionar un problema lo agravamos por otro. Y en aquellos casos que tampoco podamos hacerlo intramuscular, pasamos al plan C, que sería hacer hierro endovenoso. El hierro endovenoso muchas veces necesitamos internarlo al paciente porque se hace en forma diaria, pero han salido unos hierros nuevos de liberación prolongada que andan muy bien, que lo manejan solamente los hematólogos, ojo con esto,
siempre hay que derivarlo al hematólogo porque el paciente debe quedar internado o por lo menos en observación por los efectos adversos o los efectos colaterales que pueda tener. Y la última opción que nos queda es la transfusión de sangre, que lo podemos hablar en alguna otra oportunidad. Hacemos la última pausa en nuestro programa y como siempre pedirle que tome papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. Ya volvemos, no te vayas. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Dr. Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico. Dr. Rubén Balmaceda, especialista en coloproctología, lugar de atención Clínica La Pau, Sanatorio Argentino. WhatsApp para turnos 2645-037724. Dr. Julio Ríos, cardiólogo clínico. Lo encuentra en el Instituto de Alergia, Asma e Inmunología, calle Mendoza, 830 Sur. Teléfono para turnos 421-3812. Centro de Miopía y Astigmatismo del Dr. Juan Rocco. Atención de las enfermedades de la visión. Tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071. Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Servicio de Urología y Reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain, teléfono 429-3100. Dr. Fabio Alberto Pastrán, médico flebólogo, atiende en el Centro de Flebología, calle Güemes 66 Norte, teléfono para turnos 421-3773. Después de 17 años, San Juan vuelve a poner en marcha una mina de oro. Comenzó el traslado del mineral producido en Hualilán, desde Uyum hacia la planta de Casposo, en Calingasta. Un hito que marca el inicio de una nueva etapa productiva para nuestra provincia. Este operativo se realiza con planificación, controles y monitoreo permanente, cuidando nuestra infraestructura y garantizando seguridad en cada paso. De esta manera, seguimos consolidando el desarrollo minero con más empleo local, más inversión y más oportunidades para nuestra gente. San Juan Gobierno. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología, servicio de internación con profesionales calificados en cada área, convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. Atención vecinos de Capital. Nueva fecha de prórroga para el pago de tus tasas municipales. Hasta el 31 de marzo de 2026, seguí aprovechando los descuentos. Pago anual, ahorrás 15%. Si pagas el semestre, un 10%. Y si estás al día con tus tasas del 2025, sumás un extra del 10%. Además, si te adherís al débito automático o si lo pagás en la web del municipio, tenés un 10% adicional.
Podés descargar tus boletas desde la web municipiosanjuan.gov.ar o enviando un mensaje al WhatsApp 264-560-2660. O acércate por el municipio y te ayudamos. Paga online y con los medios de pago habilitados. Cumplí con tus vecinos. Cumplí con tu ciudad y ganemos todos. Somos la ciudad de San Juan. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. Decir José Fasoli es decir carpintería de calidad en madera y ahora en aluminio también. Tecnología única en San Juan para lograr un mejor acabado en aberturas, muebles de cocina y placar. Contamos con pisos flotantes de madera y melamínicos de alto tránsito y residenciales. Asesoramiento y garantía. José Fasoli, carpintería de calidad. Tercera generación brindando confort a los sanjuaninos. Las aberturas de aluminio, de madera, muebles de cocina y placar del futuro complejo Catamarán son de José Fasoli, carpintería de calidad. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. Y así llegamos al final de nuestro programa, el reencuentro con otro camino a la salud, con más temas que también nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Recordá las vías de contacto que aparecen en pantalla, estarán a tu disposición durante toda la semana para que efectúes cualquier tipo de consulta, nos envíes cualquier inquietud. Y pedirte por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuides muchísimo, pero muchísimo tu salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que vos estés bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.